Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El tema que vamos a tratar hoy se llama derivada implícita. Ya una vez hayamos manejado las diferentes técnicas de derivación, vamos a entender lo siguiente. Una función se puede presentar de dos maneras. Entonces, de forma implícita y de forma explícita. Me explico. Cuando estamos hablando de una función lineal, nosotros podemos escribir la función y igual a 7x más 3. Ahí decimos que la función está escrita en su forma explícita, es decir, tenemos despejada la y. Pero también nos podemos encontrar con esta estructura, 2x más 3y igual a menos 8, por ejemplo. 2x más 3y igual a menos 8. En este caso decimos que la ecuación está escrita de forma implícita. ¿Por qué? Porque su derivada está por acá, ¿cierto? La derivada está por ahí, perdón, la función está acá, la función y, la variable dependiente, aparece acá. En este caso también se puede derivar implícitamente. Vamos a recordar otro ejemplo de una función. Bueno, tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Recordemos que esto como tal es un lugar geométrico que significa un círculo con centro en 0, 0 y radio 5. Obviamente, pues una función va a ser la parte superior y otra función va a ser la parte inferior. Bueno, vamos a partir de ese ejemplo para derivar de forma implícita una función. Entonces, supongamos que tenemos la estructura 2x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Entonces vamos a derivar con respecto a ¿quién? Con respecto a x. Teniendo en cuenta que y es una función que depende de ¿quién? Depende de x. Entonces, se deriva con respecto a x común y corriente. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? La derivada de x cuadrado es 2x más, ¿cuál es la derivada de y cuadrado? La derivada de y cuadrado es 2y, se deriva común y corriente, pero hay que tener en cuenta que y es una función que depende de x, es decir que tenemos que multiplicar por su derivada interna, es decir, por y'. Igual, y la derivada de 25 es 0. Entonces ya se realizó el proceso de derivación implícita. Cuando sea posible, podemos despejar, ¿cierto? Podemos despejar y'. Entonces en este caso tendríamos que 2y por y' es igual, este 2x que está en la parte izquierda pasaría a restar en la parte derecha a menos 2x. Y luego decimos entonces que y' es igual a menos 2x sobre 2y. Cancelamos el 2 y concluimos entonces que su derivada y' viene a ser menos x sobre y. Bien, eso es la manera como se deriva una función implícita. Ahora, ¿qué significa acá? Recordemos que estamos hablando de esta, no función, sino de este lugar geométrico. Pero si tomamos la parte superior o la parte inferior, nada más podemos considerarlo como una función. Un punto que pertenezca a esa circunferencia. Entonces, si es x cuadrado más y cuadrado igual a 25, para verlo fácilmente, sobre esta circunferencia está el punto 3,4. Comprobamos, mire. 3 al cuadrado me daría 9.
4 al cuadrado, y cuadrado, me daría 16, 9 más 16, 25. Entonces el punto 3,4 pertenece a esa función. Ahora, ¿para qué nos sirve esta y'? Recordemos el concepto de derivada, ¿no? Recuerden que la derivada como tal es la pendiente de la recta tangente a la curva. Lo que quiere decir que con esa forma, con esta derivada, podemos calcular la pendiente de la recta tangente que pasa por 3,4, es decir, por esta recta. ¿Y cómo se va a calcular? Pues sencillamente con su derivada. Entonces allá nos dicen que y' es igual a menos x sobre y. ¿Cuánto vale x? X vale 3 y y vale 4. Entonces el x y el y que hablan es precisamente del punto aquel por el cual pasa la recta tangente. Entonces implícitamente hallamos la derivada y luego simplemente reemplazamos el punto para el cual nos están pidiendo que calculemos la pendiente de la recta tangente. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo donde apliquemos la derivada implícita. Entonces vamos a tener el siguiente ejercicio. Entonces vamos a ver el ejercicio x al cubo menos 3xy cuadrado, x al cubo menos 3xy cuadrado más y al cubo igual a 1 en el punto 2, menos 1. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Esta función implícita, al pasarla al plano cartesiano, al dibujarla, podemos utilizar un software como GeoGebra y realizar su gráfica para ver cómo es. Y ahí podemos calcular entonces la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto 2, menos 1. Pero ¿cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar de forma implícita. ¿Y por qué de forma implícita? Porque da igual que hacerlo de la otra manera, y de la otra manera a veces parece imposible o muy difícil despejar y, es decir, tendría que despejar y de esa ecuación y en ocasiones es muy complicado. Entonces por eso es mejor usar la derivación implícita. Entonces empezamos a derivar con respecto a ¿quién? Con respecto a x. Vamos a derivar entonces con respecto a x. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Acá hay un producto. 3 lo podemos considerar como constante, pero recuerden que esto es un producto y y depende de x, es decir, que acá tenemos que aplicar la regla del producto. Entonces, derivamos común y corriente aquí. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? La derivada de x a la 3 es 3x cuadrado. ¿Ok? Menos 3. Y dentro de este paréntesis vamos a hacer entonces la derivada de ese producto. Ojo, mire, el menos y el 3 ya quedó factorizado. Ahí ya no vamos a tener problemas, simplemente nos vamos a concentrar en derivar esta cosa. XY cuadrado, es decir, vamos a tener presente lo siguiente, jóvenes. XY cuadrado es lo que voy a derivar y lo coloco allá. El 3 y el menos ya los dejé factorizados, eso luego me multiplica toda esa cuestión. Entonces, como esto es un producto, vamos a recordar, siempre me gusta recordar las formulitas, la derivada del producto, recuerden que es f'g más fg', así de sencillo. Y lo vamos a escribir aquí. Entonces, ¿cuál es la derivada de f? Es decir, de la primera. Entonces, la derivada de x, eso vale 1 por la siguiente sin derivar, que es y cuadrado. Más la primera, que es x por la derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada de y cuadrado? La derivada de y cuadrado es 2y. Pero falta algo. Siempre que derivemos y, recuerden que y es una función que depende de x.
Es decir, que aquí tenemos que adicionar el y'. En conclusión, bueno, de uno lo vamos a ver, entonces quedaría y cuadrado más x por 2y por y'. Todo eso en dónde iría a quedar. Eso iría a quedar aquí. Entonces vamos a escribirlo, quedaría y cuadrado más, de una vez voy a organizarlo, escribirlo en orden, quedaría 2xy, y', cierro, más, listo. Derivamos esta partecita que era la que quería hacer acá un paréntesis, explicarlo detenidamente, ¿cierto? Entonces esto ustedes lo observan detenidamente, que fue lo que se hizo aquí para poder derivar esa parte. Y seguimos derivando común y corriente. ¿Cuál es la derivada de y a la 3? La derivada de y a la 3 es una potencia, entonces sería 3y cuadrado. No se nos olvide, por y', porque recuerde que es una función que depende de x, entonces hay que aplicar la regla de la cadena. Esto ya no lo necesito, ya lo copié arriba. Listo, ahora me dicen que halle la pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada en el punto 2,1. 2,1, entonces podemos hacer de diferentes maneras. Este punto 2,1, recuerde que el primero es x y el segundo es y. Entonces, primera, pues simplemente no tenemos la necesidad de despejar todo eso, sino simplemente aquí se puede reemplazar esa x y esa y luego despejamos y'. Es una opción. Otra opción, haga todo el producto aquí de acá, factorizar y', despejar todo a la derecha y luego reemplazar. Para eso es invariable, es decir, lo puede uno hacer de la forma que quiera, como se le facilite, da exactamente igual. En este caso lo vamos a reemplazar de una vez, es decir, voy a coger este 2 y lo reemplazo donde quiera que está x, es decir, aquí, dos veces. Este menos 1 lo vamos a reemplazar donde está y, es decir, aquí y aquí. Y queda una ecuación donde la única incógnita va a ser ¿quién? Y', y luego se realiza la operación, se despeja y hemos terminado. Entonces vamos a reemplazar la x. Quedaría 3 por x, pero x vale 2, entonces 3 por 2 al cuadrado. Menos 3 veces y cuadrado. ¿Cuánto vale y? Y vale menos 1, entonces menos 1 al cuadrado. Fíjense que estoy reemplazando por el momento, luego ya se realizan las operaciones. Por el momento estamos simplemente reemplazando. Más 2 veces x, pero x nos dicen que vale 2, por y, pero y dicen que vale menos 1, por y', que es el que tengo que calcularlo. Entonces vamos reemplazando acá, cerramos el paréntesis, este es el compañero del de acá, veamos que quede bien, más 3 veces y, pero y vale menos 1, entonces menos 1 al cuadrado por y' igual 0. Entonces, si nos fijamos bien, en esta línea solamente hay como incógnita y'. Ya las x y las y se reemplazaron, es decir que aquí solamente nos interesa despejar y'. Bien, vamos a realizar entonces las operaciones. Para eso pues acudimos a nuestra habilidad para hacer cálculo mental. Entonces, recuerde que se realiza primero las potencias. 2 a la 2, 4 por 3, 12. Bien, menos 3 veces, menos 1 al cuadrado. Recuerde que todo número negativo elevado al cuadrado da positivo, entonces daría 1 más, pero recuerde que esto es 2 por 2, 4 por menos 1 me daría negativo, es decir, menos 4, entonces vamos a cambiar este por un menos 4 y' más menos 1 al cuadrado daría 1 positivo por 3, 3 y' igual 0. Mire que cada vez se va reduciendo. Ahora, aquí, ojo, esto no lo podemos sumar, recuerde que este tiene solamente 1 y este tiene menos 4y. Entonces, en este caso, aquí sí obligaría, pues, realizar la propiedad distributiva. ¿Para qué? Para poder sacar ese y' y luego factorizarlo y despejar. Entonces quedaría 12
menos por más, menos, menos 3, menos por menos más, 3 por 4, 12y' más 3y' igual a 0. Luego ahora sí podemos realizar operaciones. Mira, 12 menos 3 me daría 9. Más 12 más 3, 15. 15 ¿qué? Y' igual a 0. Luego este 9 lo pasaríamos a restar, entonces tendríamos que 15 y' es igual a menos 9. Y de aquí entonces podemos concluir que y' es igual a 9 sobre 15, perdón, menos 9 sobre 15, negativo. Simplificamos, ¿qué podemos sacar? Tercera, ¿cierto? Entonces tercera de 9, 3 y tercera de 15, 5. Y concluimos entonces que la pendiente de la recta tangente de esa función implícita en el punto 2, menos 1 es menos 3 quintos. Entonces se realizó su derivada de forma implícita. Bueno, vamos a ver otro ejemplo donde me dicen, por ejemplo, encuentre la ecuación de la recta tangente de la recta normal a la curva dada, o halle de y de x en cada caso. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, la función y a la 2 tercios vamos a mirar y a la 2 tercios, y a la 2 tercios más x a la 2 tercios y a la 2 tercios más x a la 2 tercios igual a 4 en x igual a menos 3 raíz de 3. En x igual a menos 3 raíz de 3. Bueno, primero, fijémonos que no nos están dando un punto, sino nos están dando solamente el valor de x. Lo que quiere decir que tenemos que calcular el valor de y. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra derivada implícita tal y como lo veníamos haciendo ahorita. Entonces, vamos a derivar y a la 2 tercios. ¿Cuál es la derivada de y a la 2 tercios? Entonces, la derivada de y a la 2 tercios, como es una potencia, vendría a ser sencillamente 2 tercios por y. ¿Y cuánto es 2 tercios menos 1? 2 tercios menos 1 es lo mismo que tener 2 tercios menos 3 tercios. Mire, 1 es lo mismo que 3 tercios. Entonces simplemente miramos que 2 menos 3 me va a dar menos 1. Entonces 2 tercios menos 1 me daría menos 1 tercio. Esto lo pueden hacer en la mente. Sí, se puede hacer esos cálculos siempre y cuando tengamos pues las habilidades para hacer ese cálculo mental. Si no, pues procedan a realizarlo de esta manera, que no hay pecado en eso. Bien, como es una función y, entonces recuerde que hay que multiplicar por y', que sería su derivada interna, más x a la 2 tercios. ¿Cuál es la derivada de x a la 2 tercios? Pues sería lo mismo, 2 tercios x elevado a la menos 1 tercio igual. ¿Y cuánto es la derivada de 4? Entonces la derivada de 4 vendría a ser 0. Bien, ahora resulta que me piden que calcule la pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada en ese punto, pero me están dando solamente el valor de x. Quiere decir que antes de hacer cualquier cosa tengo que calcular también el valor de y, porque recuerde que, mira, aquí está y', que es ¿quién? Y', que es la derivada. Está x, que sería ese x de allá que tengo que reemplazar. Y está y, pero este y debe ser la imagen de ese x en la función. Es decir, que primero, ahora vamos
en este sector a calcular cuánto sería ese y para ese respectivo x. Entonces simplemente despejar, ¿qué haría? Y elevado a la 2/3 más x, que es esta expresión, menos 3 raíz de 3 elevado a la 2/3 igual a 4. Entonces vamos a despejar de ahí y. Ahora tendríamos entonces que y elevado a la 2/3 más menos 3 elevado a la 2/3, pero entonces este elevado a la 2/3, recuerde que es lo mismo que tener la raíz cúbica de esa expresión elevado al cuadrado. Entonces simplemente o lo vamos a dejar como menos 3 elevado a la 2/3, vamos a dejar todo indicado, por raíz de 3 es 3 elevado a la 1/2. Entonces esto elevado, entonces quedaría así, mire, 3 elevado a la 1/2 y eso a su vez elevado a la 2/3, quedaría 1/2, esto se multiplica, quedaría 1/2 por 2/3, se cancela el 2 con el 2 y simplemente me quedaría 3 elevado a la 1/3. Y vamos a ver cómo se simplifica eso de fácil. Igual a 4. Luego tendremos acá que y elevado a la 2/3 más este menos 2/3, o sea, exponente de quién, del menos 3 también. Entonces aquí me quedaría así. Hay que tener en cuenta ese paréntesis. Me quedaría que y es igual a 4. Ahora, ¿cuánto es menos 3 elevado a la 2/3? Para poder hacer esta operación, mire, 3 elevado a la 1/3 es lo mismo que la raíz cúbica de 3. Ahora, ¿cuánto es menos 3 elevado a la 2/3? Entonces, mire, para entenderlo, vamos a hacerlo aquí. Menos 3 elevado a la 2/3 es lo mismo que la raíz cúbica de menos 3 al cuadrado. Quiere decir que esto es igual a la raíz cúbica de 9. O lo podemos mirar también como 9 elevado a la 1/3. Entonces, esta expresión de acá la podemos mirar como 9 elevado a la 1/3 por 3 elevado a la 1/3.